Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos y noticias del espectáculo. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando, han pasado años desde su ruptura. ¿Qué más hay que decir? Pues prepárense porque hoy les traigo información fresquísima, jugosísima, de esas que te dejan con la boca abierta. Rumores, declaraciones e incluso algunas posibles indirectas. Todo esto y mucho más en el vídeo de hoy. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y sobre todo, no se pierdan ni un segundo de este vídeo, porque les aseguro que no se van a arrepentir. Y antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo casi todos los días y siempre les traigo las últimas novedades del mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Desde que Hande Erçel y Kerem Bürsin nos enamoraron con su química en la pantalla chica en la exitosísima serie Sen Kalkam, su relación se convirtió en un fenómeno global. No solo conquistaron nuestros corazones con sus personajes, Eda y Serkan, sino que también llevaron ese amor a la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas y queridas del mundo del entretenimiento. Los fans de todas partes del mundo celebraron su romance, siguiéndolos en cada paso, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública. Era un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Y así fue como, para sorpresa y decepción de muchos, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para sus seguidores. Los rumores empezaron a circular rápidamente, alimentados por la falta de interacción en redes sociales y por algunas declaraciones ambiguas de ambos actores. Finalmente la confirmación llegó, dejando a los fans con el corazón roto y con muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones fueron muchas, desde problemas de agenda hasta diferencias irreconciliables en sus personalidades. Pero la verdad es que hasta ahora, la razón exacta de su ruptura sigue siendo un misterio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque ha pasado bastante tiempo desde su separación, el tema de Hande y Kerem sigue dando de qué hablar. Y es que recientemente han surgido algunas declaraciones que han reavivado la llama de la curiosidad y que nos hacen preguntarnos si realmente hemos escuchado toda la historia. Se han filtrado a la prensa algunas supuestas declaraciones de Kerem Bürsin, en las que, de manera muy sutil, habla sobre su experiencia en relaciones pasadas y sobre lo que busca en una pareja. Y aunque no menciona directamente a Hande, muchos interpretan estas declaraciones como una referencia velada a su relación. Según estas supuestas declaraciones, Kerem habría dicho que valora mucho la comunicación, la honestidad y la confianza en una pareja. También habría mencionado que busca a alguien que sea capaz de apoyarlo en sus proyectos y que comparta sus valores. ¿Será que estas cualidades faltaron en su relación con Hande? Es una pregunta que muchos se están haciendo. Por supuesto, hay que tomar estas declaraciones con pinzas, ya que no han sido confirmadas directamente por Kerem Bürsin. Sin embargo, la prensa turca y las redes sociales han estallado con este tema, y muchos fans están analizando cada palabra, cada gesto, en busca de pistas que puedan revelar la verdad detrás de su ruptura. Pero eso no es todo. Porque también han surgido rumores sobre posibles nuevos romances tanto para Hande como para Kerem. Se ha vinculado a Hande con varios nombres del mundo del espectáculo, aunque hasta ahora, ninguno de estos romances ha sido confirmado. En cuanto a Kerem, también se le ha visto en compañía de otras mujeres, pero al igual que con Hande, no hay nada oficial. Lo que sí es cierto es que ambos actores están enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. Hande Erçel sigue cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando nuevas series y películas que la consolidan como una de las actrices más importantes de su generación. Además, Hande también se ha convertido en un icono de la moda y la belleza, colaborando con importantes marcas y siendo una influencia para millones de jóvenes en todo el mundo. Por su parte, Kerem Bürsin también está trabajando en nuevos proyectos que prometen ser muy interesantes. Se ha rumoreado que estará protagonizando una serie internacional, lo que podría catapultarlo a la fama mundial.
Además, Kerem también es un activista social y utiliza su plataforma para defender causas importantes como la protección del medio ambiente y la igualdad de género. Volviendo al tema central de este vídeo, es inevitable preguntarnos si alguna vez veremos a Hande y Kerem juntos nuevamente, ya sea como amigos o como pareja. La verdad es que el tiempo dirá. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto a parejas separarse y reconciliarse muchas veces, así que no podemos descartar nada. Lo que sí podemos asegurar es que la historia de Hande y Kerem seguirá siendo un tema de interés para muchos años más. Ahora vamos a recapitular un poco los puntos principales de este vídeo. Hablamos sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su romance en la pantalla hasta su ruptura. Mencionamos los rumores sobre las posibles razones de su separación y las supuestas declaraciones de Kerem Bürsin que han reavivado la llama de la curiosidad. También hablamos sobre los nuevos proyectos y posibles romances de ambos actores. En resumen, analizamos todo lo que está sucediendo en torno a esta pareja que sigue dando de qué hablar. Y bueno, mi gente hermosa, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Quiero agradecerles a todos por ver mi vídeo y por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que hago esto y me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que alguna vez volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? Dejen sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos y me encantará saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero esperen que la cosa no termina aquí. Porque después de la recapitulación, aún hay mucho más que podemos desgranar sobre este fascinante culebrón turco. Profundicemos un poco más en la historia de amor de Hande y Kerem, y exploremos las posibles causas de su ruptura con más detalle. Recordemos cómo empezó todo. La chispa entre Hande y Kerem saltó en el set de Sen Kalkapm. La química entre ellos era innegable y traspasaba la pantalla. Los fans se volvieron locos al ver la conexión entre Eda y Serkan, y pronto empezaron a sospechar que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre los actores. Y no se equivocaban. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. Viajes juntos, mensajes románticos en redes sociales, miradas cómplices en eventos públicos, todo parecía indicar que estaban viviendo un romance de ensueño. ¿Pero qué pasó después? ¿Dónde se torció el cuento de hadas? Aquí es donde las cosas se complican y entramos en terreno especulativo. Como mencioné antes, las razones oficiales de su ruptura nunca fueron reveladas. Sin embargo, hay varias teorías que circulan en los mentideros del espectáculo y en los foros de fans. Una de las teorías más extendidas es la de las agendas incompatibles. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados, con agendas de trabajo extremadamente apretadas. Se dice que la falta de tiempo para pasar juntos y la presión de mantener una relación a distancia pudieron haber sido factores determinantes en su ruptura. Imagínense viajando constantemente de un set de filmación a otro, asistiendo a eventos promocionales, cumpliendo con compromisos publicitarios. Es difícil encontrar tiempo para uno mismo, y mucho menos para una relación. Otra teoría apunta a las diferencias de personalidad. Aunque parecían muy compatibles en la pantalla, algunos insiders aseguran que Hande y Kerem tenían personalidades muy diferentes, lo que pudo haber generado conflictos y desacuerdos a largo plazo. Se dice que Hande es más extrovertida y espontánea, mientras que Kerem es más reservado y reflexivo. Estas diferencias, aunque no necesariamente negativas, podrían haber sido un obstáculo para una relación estable y duradera. Además, no podemos descartar la presión mediática. Ser una pareja tan expuesta al público tiene sus consecuencias. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado en redes sociales y en la prensa. La presión de mantener una imagen perfecta y de cumplir con las expectativas de los fans pudo haber sido abrumadora para ambos. Volviendo a las supuestas declaraciones de Kerem, es interesante analizarlas a la luz de estas teorías.
Si realmente dijo que valora la comunicación, la honestidad y la confianza en una pareja, ¿podría ser que estos elementos faltaron en su relación con Ande? Es posible que la falta de tiempo y la presión mediática dificultaran una comunicación abierta y sincera entre ellos. También es posible que las diferencias de personalidad generaran malentendidos y desconfianzas. Pero ojo, todo esto son meras especulaciones. Nadie sabe con certeza lo que realmente sucedió entre Ande y Kerem. Lo que sí es evidente es que su ruptura dejó una huella profunda en sus fans, que aún hoy siguen soñando con una posible reconciliación. Y hablando de reconciliación, es posible que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos algún día. Como dije antes, en el mundo del espectáculo todo es posible. Hemos visto a parejas separarse y reconciliarse muchas veces. Sin embargo, en este caso, las cosas parecen más complicadas. Ambos actores han seguido adelante con sus vidas y están enfocados en sus carreras. Además, los rumores sobre posibles nuevos romances sugieren que están abiertos a conocer a otras personas. Pero nunca digas nunca. ¿Quién sabe lo que depara el futuro? Quizás con el tiempo Ande y Kerem se den cuenta de que lo que tenían era especial y decidan darse una segunda oportunidad. O quizás simplemente sigan siendo amigos y colegas, manteniendo el cariño y el respeto mutuo que siempre han demostrado. Lo que sí podemos esperar es que su historia siga siendo un tema de interés para muchos años más. Ande y Kerem son dos de los actores más talentosos y populares de Turquía, y su vida personal seguirá siendo objeto de especulación y análisis por parte de sus fans y de la prensa. Así que mi gente hermosa, manténganse atentos a mi canal, porque seguiré trayéndoles las últimas novedades sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y sobre todas las demás parejas que nos hacen suspirar en el mundo del espectáculo. No se pierdan mis próximos vídeos. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y les deseo un día lleno de alegría y buena vibra. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este vídeo y dejar sus comentarios. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un chismecito continuo. Así que disfrútenlo. Cara guiño.